Ok, bueno, vamos a tardar unas 2 horas, ¿verdad? Es un gozo estar con ustedes esta tarde. Reciban saludos de la Iglesia Comunidad Bíblica de Chetumal, ¿verdad? El pastor Julio estuvo al principio cuando estábamos empezando la plantación allí. Gracias a Dios la iglesia ha crecido y bueno, hemos estado aprendiendo mucho como iglesia. Y gracias a Dios porque puedo estar estos días aquí para poder estar con mi novia y poder también pues arreglar unos asuntos ahí, ¿verdad? Para probablemente un compromiso. Estamos para llevármela para Chetumal, ¿verdad? Ni modo le va a tocar el poder irse a las mejores tierras de México, no se crean. También Monterrey tiene lo suyo. En nuestra iglesia estamos predicando, o he estado predicando verso a verso 1 Corintios. Y quisiera compartir con ustedes 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9. 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9. Y voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Y después haremos una oración para empezar. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. De manera que nada les falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Oh Dios, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias porque en tu inmensa misericordia, en tu inmensa gracia nos tienes aquí. Nos das la oportunidad, Señor, de poder acercarnos ante tu trono, sabiendo que somos pecadores y que no merecemos el poder estar delante de ti. Sin embargo, venimos por la obra de Cristo, por su vida perfecta, por su muerte perfecta, porque se levantó glorioso de la cruz al tercer día, resucitando y sentándose a tu diestra. Y es por Él, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro abogado, quien podemos llegar con esta confianza, Señor, ante tu trono. Y rogarte que hoy puedas hablar a nuestros corazones por medio de tu palabra, puedas enseñarnos lo valioso que nos has dado en Cristo, la riqueza, la hermosura y la gloria de lo que tenemos en Cristo. Ayúdanos a meditar en tu palabra, ayúdanos a entender lo que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia en Corinto y que pueda también animar nuestros corazones hoy. Ruego por aquellos corazones que están siendo cargados por el pecado, por alguna preocupación, enfermedad, circunstancia difícil, Señor, que hoy puedan mirar a Cristo, puedan ver el Evangelio, puedan ver la hermosura del valor que tenemos en Cristo y que eso anime sus corazones. Padre, bendice tu palabra, ayúdanos a poder entenderla, comprenderla y sobre todo practicarla en nuestro día a día. Gracias te damos por todo, pedimos la dirección de tu Espíritu en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La verdad es que para mí ha sido todo un reto predicar 1 Corintios por muchas cosas interesantes que encontramos dentro de la carta. Pero principalmente lo que encontramos dentro de la carta es que Pablo está corrigiendo problemas que estaban sucediendo dentro de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es conocida por ser una iglesia caótica, una iglesia
llena de problemas, una iglesia llena de muchos pecados, ¿verdad? Más adelante en los capítulos Pablo va a abordar de un hombre dentro de la iglesia que estaba durmiendo con su madrastra, probablemente la mujer de su padre, ¿verdad? Había un caos en cuanto a los dones espirituales, había divisiones porque algunos estaban diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Era una iglesia, por así decirlo, muy conflictiva, al punto que leemos más adelante que en la cena del Señor algunos estaban embriagando, otros estaban comiendo sin esperar a los hermanos, y cada momento de reunión era un caos en esta iglesia. Y cuando miramos cómo Pablo se introduce en esta carta a la iglesia de Corinto, podemos notar inmediatamente la intención de su corazón con esta iglesia. El deseo que él tenía de que la iglesia pudiera recordar su identidad y su riqueza en Cristo. El problema con la iglesia es que ellos estaban enfocando en quién era mejor, en quién tenía más sabiduría, en quién era más espiritual o quién tenía más dones. Pero estaban perdiendo de vista que lo más valioso no eran los dones que poseían, no era la personalidad a la que seguían o la espiritualidad o sabiduría que ellos podían presumir, sino que lo más valioso que tenían era a Cristo, era el Evangelio, era la riqueza que habían recibido por medio de la fe en Cristo. Y el mismo problema que la iglesia de Corinto enfrentó es el mismo problema que nosotros tenemos hoy. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que no tenemos que olvidamos lo que tenemos. Y ellos estaban diciendo, bueno, yo no tengo el don de profecía o el don de milagros, o yo no tengo la sabiduría que Pablo tiene o que Pedro tiene. Pero ellos estaban olvidando que Dios los había hecho muy enriquecidos. Dios les había dado cosas impresionantes a ellos, no por ellos mismos, sino por Cristo que estaba en ellos. Y esta noche quiero recordarte que Dios te ha dado todo lo que necesitas para vivir para Cristo. Dios te ha dado todo lo que necesitas para vivir para Cristo. Independientemente de cuáles sean tus dones, de cuáles sean tus habilidades o tu rol dentro de la iglesia, si tú eres un creyente en Cristo, si tú eres de la iglesia de Cristo, Dios te ha dado todo lo que necesitas para vivir para Él. Y en estos primeros versículos, en la introducción, Pablo va a responder esta pregunta: ¿qué nos ha dado Dios en Cristo? ¿Qué es aquello que los creyentes gozamos y tenemos? Y quiero que pienses por un momento en esto. ¿Qué es lo que la iglesia de Corinto tenía o tiene y había perdido de vista, enfocándose en cosas que nada tenían que ver con Cristo? Y Pablo se nos va a recordar en los primeros 4 versículos, o más bien del versículo 4 al versículo 9. Y lo primero que vamos a ver en el versículo 4 es que Dios nos ha dado su gracia en Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Dios te ha dado su gracia en Cristo. Pablo comienza con una gratitud. Él dice, doy gracias a mi Dios siempre por ustedes. Es interesante que Pablo esté dando gracias por una iglesia a la cual, si yo en lo personal pensara el día de hoy, no sería una iglesia a la cual daría muchas gracias. Una iglesia con muchos problemas, con muchos conflictos, gracias, con muchas situaciones difíciles, que ninguno tal vez de nosotros querría ser miembro de esa iglesia. Pero Pablo tiene un corazón tan pastoral y entiende que la iglesia no depende de las personas en sí mismas, sino de Cristo que está en ellas, que aún en medio de todo el caos y el pecado que esta iglesia enfrentaba, él puede mirar a esta iglesia y decir, yo doy gracias a Dios por ustedes. Yo doy gracias a Dios por cada una de estas personas que están aquí. Y él dice, yo doy gracias a mi Dios siempre. No era algo momentáneo, no era algo que iba de acuerdo a sus emociones, sino que él tenía un entendimiento que impulsaba su corazón a agradecer a Dios por esta iglesia. Y él dice, doy gracias a Dios por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Él entiende algo. La iglesia de Corinto tiene la gracia de Dios. Sabemos lo que significa gracia. En un sentido es ese favor inmerecido, es que Dios nos haya dado su misericordia, su amor, a pesar de que nosotros somos pecadores y merecíamos el infierno e íbamos rumbo a la condenación. Dios decidió amarnos en Cristo.
mandando a su Hijo a morir a una cruz por nuestros pecados, tomar nuestro lugar y hacernos suyos. Y esa gracia es la que la iglesia de Corinto tenía. Y Pablo entonces no estaba mirando a la iglesia por sus pecados, por sus debilidades o por sus problemas. Pablo estaba mirando a la iglesia a través de los lentes de la gracia. Él podía ver a esta iglesia por la gracia de Dios que habían recibido en Cristo. Y créanme que es difícil pensar en dar gracias a Dios por una iglesia que es muy conflictiva, ¿verdad? Mientras meditaba en esto, estaba pensando en mi propia iglesia. Ahora estamos enfrentando situaciones difíciles y yo mismo decía, no puedo en este momento como decir, doy gracias a Dios por estas dificultades. Pero el problema es que yo estoy poniendo en mi mirada las personas, las ofensas que me han hecho, las malas palabras tal vez que me han dicho, las situaciones que han sucedido, los malos tratos que pudieron haber. Y estoy poniendo en mi mirada todas estas cosas y estoy olvidando algo importante. Esas personas, aunque sí pecadoras, aunque sí con fallas, aunque sí con dificultades, son personas que han sido salvadas por la gracia de Cristo. Y son valiosas y puedo dar gracias por ellas, no por lo que son en sí mismos, sino por la gracia que han recibido. Y cuando yo me pongo los lentes de la gracia, entonces puedo dar gracias a Dios por ellos. Pero qué difícil es dar gracias a Dios por este tipo de cosas o este tipo de personas. Pero hermanos, Pablo entiende algo. Es la gracia de Dios que nos ha sido dada a nosotros. Y todo lo que hacemos y todo lo que somos es porque el Señor quiere hacer algo con nosotros. Pero yo quiero preguntarte, ¿tú pudieras decir como el apóstol Pablo que estás agradecido con Dios por tu iglesia local? Amén. Puedes decir, doy gracias a Dios siempre por la gracia de Dios que se ha derramado en esta iglesia local, sin importar de que aún hay pecadores, sin importar de que aún pueden haber problemas, sin importar de que aún pueden haber pecados incluso en algunos de nosotros. Pero lo que nos va a hacer valorar la iglesia no es lo que las personas son en sí mismas, sino lo que vemos a través de la gracia que ellas han recibido. Y eso es lo que Pablo le quería recordar a la iglesia. En un sentido le está diciendo, ustedes están peleando por cosas sin sentido, porque han perdido de vista que todos han sido redimidos por la gracia de Dios. Y lo que Dios te ha dado es su gracia en Cristo. Ahora, la segunda cosa que él menciona en el versículo 5 es que Dios no solamente nos ha dado su gracia en Cristo, y ese es motivo de alegría, sino que Dios también nos ha dado toda riqueza en Cristo. Toda riqueza en Cristo. El verso 5 dice, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor. Pero yo quiero que pienses por un momento en lo que Pablo está diciendo aquí. Él dice, en todo ustedes fueron enriquecidos. No les hace falta nada. Tienen todo lo que necesitan. Dios les ha dado mucha riqueza. Porque Dios es rico. Cuando tú lees Efesios capítulo 2, Pablo dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos según la corriente de este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Y esa riqueza es la que Él había compartido a la iglesia de Corinto, a los creyentes que estaban allí. Y Pablo entendía, ustedes son ricos, lo tienen todo, porque tienen a Cristo. No hay mayor riqueza en este mundo que tener a Cristo en nosotros. Y Pablo les dice, ustedes fueron enriquecidos en Él. Ahora, nota esto. Fueron enriquecidos, dice, en toda palabra y en todo conocimiento. Ahora, es bien interesante porque si tú sigues leyendo la carta, en el primer y segundo capítulo, Pablo va a confrontar precisamente el orgullo de la iglesia que se creía muy sabia. Los corintios decían, no, nosotros somos súper sabios, lo sabemos todo, a tal punto que ellos decían, no necesitamos que Pablo nos enseñe. Y en el capítulo 6 y 7 les va a decir, aunque ustedes no quieran que yo vaya a enseñarles, voy a ir a enseñarles. Se creían autosuficientes, se creían sabiondos. Sin embargo, toda esa sabiduría, toda esa palabra y conocimiento que ellos tenían, no era algo suyo. El problema no es que no sabían, el problema es que se jactaban de lo que sabían.
El problema no era que no tenían sabiduría, sino que estaban viendo esa sabiduría como su identidad. Estaban poniendo su valor en base a esa sabiduría y no en base a Cristo. Y Pablo les está recordando, si ustedes son ricos en palabra y conocimiento, es porque es Cristo en ustedes. Es porque lo recibieron de Él. Al unirse a Cristo por la fe, ustedes tienen toda riqueza espiritual. Incluso Efesios 2 dice que fuimos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. No necesitamos nada más. Tenemos posición, tenemos posesiones, y no estoy hablando de bienes materiales, pero sí de cosas espirituales. Y Pablo quiere recordarles eso. Ustedes son plenamente ricos, fueron enriquecidos en Él, e incluso, verso 6, el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. Todo lo que se dice de Cristo, todo lo que Cristo es y da por medio de su gracia, se puede ver en estas personas, se puede ver en esta iglesia. Ahora, piensa por un momento. Te describí al principio cómo era la iglesia de Corinto, ¿no? Tenían problemas, divisiones, pleitos, borracheras, inmoralidad, diferentes cosas que habían en la iglesia de Corinto. Y Pablo está diciendo, pero ustedes son ricos. Pero ustedes incluso pueden confirmar el testimonio de Cristo. ¿Qué pensarías tú de una iglesia así? Imagínate que llegas un domingo que van a celebrar la cena del Señor y los hermanos se están emborrachando mientras celebran la cena. ¿Tú pensarías que ellos están reflejando el testimonio de Cristo? Dirías, no, todo lo contrario. No puedo decir que está Cristo allí, porque hay un desenfreno en esa iglesia. Sin embargo, piensa por un momento, Pablo le está diciendo esto a esta iglesia, porque él entiende, no son sus hechos, no justificando su pecado, porque lo va a confrontar más adelante, pero él entiende algo, no son los hechos de estos creyentes que los hacen ricos. No es que sean más espirituales o maduros o sabios, sino es Cristo en ellos. Es lo que Dios les ha dado en Cristo. Por eso es que él se atreve a decir, el testimonio, lo que se sabe de Cristo, puede ser confirmado en ustedes. ¿Por qué? Porque está Cristo en ustedes. Y se puede ver eso. A tal punto, dice el verso 7, que nada les falta ningún don. Interesante. ¿Cuántos dones hay? No voy a entrar en debate, ¿verdad? En lo personal yo soy sensacionista, no creo que los dones como los milagros y profecía continúen, ¿verdad? Pero imagínate una iglesia en donde había todos los dones espirituales. Yo no sé si en esta iglesia tú has pensado en cuáles son tus dones, pero si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, tú tienes dones que el Espíritu te ha dado para que puedas servir a tu iglesia local, ¿sí? Imagínate esta iglesia, dice Pablo, no les faltaba ningún don. Tenían todos los dones espirituales. Si pensamos en profecía, había quien los tenía. En lenguas, había quien los tenía. Milagros, enseñanza, exhortación, liberación, hospitalidad, generosidad, todos los dones los tenía la iglesia. Entonces, el problema no es que no tenían los dones, el problema era que ellos habían puesto su identidad en esos dones, su valor en esos dones. Estaban peleándose por quién era mejor o superior, y estaban olvidando que al final todo lo que tenían, aún esos dones que tenían como iglesia, era porque Dios se los había dado en quién, en Cristo. Sí eran ricos, sí tenían buenos maestros, sí tenían personas que servían en la iglesia, pero todo eso había sido porque Cristo se los había dado. Cristo se los había dado. Ahora, interesante que Pablo conecta que nada les falta ningún don, y termina la última frase del verso 7 diciendo, esperando ansiosamente la revelación del Señor Jesucristo. La iglesia de Corinto esperaba que Cristo viniera. Ellos sabían que en algún momento Cristo iba a regresar por segunda vez. Y iban a ver los cielos abiertos, e iban a ver al Salvador venir por ellos. Y ellos querían eso. Pablo en un sentido estaba llevándoles a mirar el presente y el futuro. En la teología tenemos una frase que es el ya, pero todavía no. Es decir, ellos ya son ricos, ellos ya tienen todo en Cristo. Ellos no tienen falta ni necesidad de nada. Sin embargo, todavía no. Todavía están luchando con su pecado, todavía tienen que crecer en muchas áreas de su vida,
pero la seguridad de que Cristo viene y se los va a llevar, eso ya lo tenían. Y eso es lo que Pablo les quería recordar. Ustedes ya tienen todo en Cristo, a tal punto que esperan ansiosamente revelar eso. Ahora déjame ilustrártelo de la siguiente manera. Imagina que ganas la lotería. Hoy compraste un boleto de lotería, que no lo recomiendo, pero imagina que lo haces y el premio es de $100 millones. Resulta que tú eres el ganador de esa lotería. Vas a ser sumamente rico. Vas a pensar que tus problemas se acabaron, que ya tienes la vida resuelta, que ya no tienes que trabajar más, no te hará falta nada, lo tienes todo a tu disposición, y al llegar al banco te dicen, tú ya eres rico. ¿Por qué? Porque yo tengo el boleto, yo tengo el ticket que me hace acreedor de esa recompensa. Sin embargo, el banco te dice, debes esperar a que se revele el ticket que transfiere el dinero a tu cuenta. ¿Cómo estarías en el banco en ese momento? Esperando que ese dinero venga a tu cuenta. ¿Cómo estarías? Ansioso. Ya quiero. Sé que soy rico. Sé que tengo el boleto ganador. Sin embargo, estoy ahí esperando el momento en el que se refleje en mi cuenta y ahora sí pueda disponer de ella. Esa es la idea que Pablo quiere comunicar en este texto. De la misma manera, nosotros sabemos que somos ricos en Cristo, que tenemos todo en Cristo, que no nos hace falta nada, pero debemos esperar ansiosamente que eso se revele a nuestro favor cuando Cristo venga en las nubes y entonces se revele a nosotros y lo veamos en su gloria y estemos con Él por siempre. El creyente debe vivir ansiosamente esperando la venida de Cristo. Pero la pregunta es, ¿tú estás esperando ansiosamente que Cristo venga? ¿Te ves como alguien rico en Cristo? ¿Sabes por qué muchas veces no anhelas la venida de Cristo? Porque no estás valorando a Cristo ahora. Y no tienes que esperar a que Cristo venga para valorarlo. Deberías empezar a valorar todo lo que tienes en Él desde ahora. Como aquel que estás en el banco esperando que se revele su dinero. Yo estoy esperando que se revele a mi Salvador. Pero ¿qué pasa? En lugar de estar contentos que tenemos a Cristo, que somos ricos en Él, y esperar ansiosamente su venida, nos la pasamos quejando por lo que no tenemos. Nos la pasamos molestos porque no salen las cosas como nosotros esperamos. Nos enfocamos tanto en las cosas de este mundo que nos olvidamos que todos estos bienes materiales, todas estas cosas que el mundo ofrece, van a ser quemadas por el fuego, van a desaparecer, y que hay algo mucho mayor que nos espera, nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Dios te ha hecho sumamente rico en Cristo. Dios te ha dado toda riqueza en Cristo. Y eso es lo que Pablo le quiere recordar a la iglesia de Corinto. Dijimos, número uno, ¿qué nos ha dado Dios? Dios nos ha dado su gracia en Cristo. Dios nos ha dado riqueza en Cristo. Y mira cómo concluye Pablo en el versículo 8. Dios nos ha dado la promesa de preservarnos en Cristo. Dios ha dado la promesa de preservarnos en Cristo. Dice el verso 8, Él también. ¿Quién Él? Dios. Dios también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El desarrollo del argumento es, si los corintios han sido confirmados por el testimonio de Cristo en ellos, si los corintios están esperando ansiosamente la venida de Cristo, entonces, ¿qué es lo que va a mantener a los corintios hasta el día que Cristo venga? ¿Quién es el que los va a sostener en medio de las muchas pruebas que estén enfrentando? En medio de los muchos pecados que pudiera haber entre ellos. ¿Qué es lo que va a sostener sus vidas, su fe, sus corazones y sus almas? ¿Quién? Dice el texto, Dios mismo. Él los va a confirmar hasta el fin. Nota esto, Pablo está llevando a la iglesia a pensar, no es tu esfuerzo, aunque debes esforzarte, no es tu disciplina, aunque debes ser disciplinado, no eres tú, es la gracia de Dios en ti. Pero hay una esperanza en saber que nuestra confirmación
será hasta el fin cuando Cristo venga. Cuando Él venga, y entonces dice, podamos ser irreprensibles en el día del Señor. La palabra irreprensible es sin ningún señalamiento, sin alguna queja contra nosotros, sin algo que vaya a ser contado como malo contra nosotros. Hermanos, debemos descansar en saber que todo el pecado que cargamos, toda la preocupación que cargamos, todas las dificultades, un día se van a acabar. Un día nos presentaremos delante del Señor y Él nos va a mirar y no nos va a condenar si hemos puesto nuestra fe en Cristo, si estamos en Cristo. Dios ya no ha de juzgarnos para condenarnos, sino todo lo contrario, va a llamarnos a su gloria. Y eso es lo que Pablo le quiere recordar a esta iglesia. Recuerda, es una iglesia con mucho pecado, con muchos conflictos, pero ellos tenían que recordar algo. Incluso su santidad, su crecimiento espiritual dependía de que Dios los iba a preservar hasta el día de Jesucristo. Y si ellos iban a ser presentados limpios, perfectos, sin señalamiento, es decir, irreprensibles en el día del Señor Jesucristo, no es por sus obras, es por lo que Cristo hizo en ellos. Y ese es lo maravilloso. Dios nos está dando la promesa de preservarnos hasta el fin. Él iba a cuidarnos, Él iba a sostenernos en todo momento. Él está con nosotros. ¿Qué dice Mateo 28 cuando nos habla de la gran comisión? Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo concluye en el verso 20? Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Cristo va a venir cuando sea el fin del mundo. Y entonces, este tiempo en el que estamos aquí, de este lado de la eternidad, podemos poner nuestra esperanza en que un día lo veremos y estaremos con Él. Y entonces Él nos habrá preservado hasta el final. El propósito de nuestra confirmación es eso. Por eso Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios te escogió para limpiarte. Dios no te escogió porque vio que eras limpio, todo lo contrario, te vio sucio, lleno de pecado y de maldad. Y Él te escogió para que durante este tiempo en tu vida tú puedas ser limpiado, purificado, pasado por el fuego de la prueba, como dice 1 Pedro 1. Para que toda tu impureza sea quitada y un día cuando Cristo venga, tú seas presentado limpio, como una esposa ataviada dispuesta para su marido. Y ese es el propósito de la salvación. Ahora déjame ilustrártelo de la siguiente manera. Imagina que un grupo de personas debía cruzar un valle peligroso. Y un grupo de personas que estaban yendo hacia un destino y tenían que cruzar. Al principio caminaron confiados, pero pronto llegó la tormenta, el cansancio. Empezaron los vientos muy fuertes, sentían que ya no podían avanzar, sentían que ya no podían continuar. Y en medio del valle encontraron un refugio firme sobre una roca. Un hombre en la puerta les dijo, entren, yo los voy a llevar hasta el final. La tormenta no se detuvo, los vientos siguieron fuertes, la situación fue cada vez más difícil, pero ellos estaban seguros. Ellos estaban en paz. Cuando alguno se debilitaba, el refugio no se caía, lo sostenía. Y al final del camino, todos llegaron al final. No porque no hubo tormentas, no porque no hubo situaciones difíciles, sino porque estuvieron dentro del refugio, dentro de la roca segura que les sostenía y les daba seguridad. Amén. Y ese es Cristo. En este mundo nosotros tendremos aflicción. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra roca, nuestra confianza, nuestra seguridad en medio de las tormentas de este mundo es que estamos en Cristo y en Él estamos. Así que hermano, yo quiero animarte a que pienses en que todo lo que pudiera estar pasando en este momento en tu vida, no te conozco, no sé cuáles sean los pecados con los que estés luchando, las enfermedades que estés enfrentando, las circunstancias difíciles o problemas que pudieran haber en tu vida, pero yo quiero que recuerdes algo y le prediques algo a tu corazón.
si tú estás en Cristo, Él prometió preservarte hasta el fin. Yo no sé qué va a pasar mañana, yo no sé qué va a pasar en un mes, pero si tú estás en Cristo, Él prometió guardarte irreprensible hasta la venida de Cristo. Él te salvó, te llamó por su gracia, Él te sostendrá por su gracia. Él te guardará hasta el final. Y esta iglesia, mis hermanos, depende de Cristo. El que comenzó la buena obra, dice otra parte de la Escritura, la perfeccionará ¿cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Esta buena obra va a ser perfeccionada cuando Cristo venga. Y nuestra esperanza es esa. Mientras estamos en Él, confiamos en Él, acudimos a Él, Él nos seguirá confirmando hasta el final. Nuestra seguridad es esa. Así que Dios no solamente nos ha dado su gracia en Cristo, Dios nos ha hecho ricos o nos ha dado toda riqueza en Cristo, Dios también nos ha prometido preservarnos en Cristo, sino termina Pablo diciendo, verso 10, Dios también nos ha dado confianza por el llamado que tenemos en Cristo. Dios nos ha dado confianza por el llamado que tenemos en Cristo. Pablo hace una declaración en el verso 9. Dios es fiel, o fiel es Dios. Sí. Esto es bien interesante, porque estamos frente a una iglesia que es infiel, una iglesia que falla, una iglesia problemática, una iglesia llena de pecados. Pero aunque nosotros fallamos, Él permanece fiel. Y la seguridad de la iglesia no descansa en sus pastores, o en sus líderes, o en sus miembros, sino en el Dios fiel que sostiene a su iglesia. Y Él dice, Dios es fiel por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Tuvimos un llamado. Dios nos escogió, nos llamó y nos hizo parte de Él en Cristo. Pablo nos está recordando ese llamamiento que tenemos en Cristo. ¿Cuál? Mira el versículo 2. Cuando Pablo se presenta, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados, llamados ¿a qué? A ser santos. Ese llamamiento a la santidad, ese llamamiento que de nuevo vuelve a tocar Pablo aquí, fuimos llamados a la comunión con Cristo. Dios nos quiso hacer unidos a Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser santos. Yo soy pecador, Cristo es santo. Y cuando yo me uno a Cristo, ese pecado mío es quitado del medio y ahora en Cristo yo puedo ser santo. Por eso Pablo está diciéndoles a la iglesia de Corinto, ustedes son santos, llamados a ser santos. Sí, posicionalmente delante de Dios son puros por medio de Cristo, pero en la práctica ustedes tienen que seguir luchando para vivir en esa pureza y en esa santidad. Y el llamamiento que Pablo nos hizo, que Dios nos hizo, perdón, tuvo un propósito y es la comunión con Cristo. Sabes, en la teología esto le llamamos la doctrina de la unión con Cristo. Y hay un pastor que se llama Luis Berco, que define la unión de Cristo como aquella unión espiritual íntima y vital entre Cristo y su pueblo, en virtud de la cual Él es la fuente de la vida y de la fuerza de ese pueblo, de su bienaventuranza y de su salvación. Lo que nos sostiene es Cristo, lo que nos anima es Cristo, lo que es nuestra fuerza como iglesia es Cristo. Él es nuestro Señor, somos su pueblo. Nota cómo le llama Pablo, la comunión con su Hijo Jesucristo, hablando del Padre, ¿verdad? Cristo es el Hijo de Dios, pero Él termina diciendo Señor nuestro, o nuestro Señor. Nosotros tenemos a una cabeza, nosotros tenemos a alguien a quien sujetarnos. Pablo está enfatizando que someternos a Cristo es un privilegio, porque somos unidos a Él. Efesios 2:4 nos lo dice. Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quiso mostrar su belleza y su gloria en salvar a este grupo de pecadores, sostenerlos en medio de las tormentas de la vida y presentarlos santos
en el día final, cuando Cristo regrese. Y todo esto es porque Dios es fiel, porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestra confianza. La pregunta es, ¿tú confías en la fidelidad de Dios? Yo no confío en mi fidelidad, yo soy infiel, yo fallo. Incluso me atrevo a decir, no podemos confiar incluso los unos de los otros plenamente. Tratamos de hacerlo. Pero si hay alguien en quien debemos confiar, seguramente, confiadamente, es en Dios. Él nos ha hecho un llamado, Él nos ha hecho una promesa, Él nos ha dado muchas cosas en Cristo. ¿Realmente estamos valorando eso? ¿Qué es lo que esta iglesia valora más? ¿Qué es lo que tú valoras más? ¿Qué es aquello en lo que encuentras gozo, satisfacción o identidad? Si es en tu salud, se nota cuando estás enfermo. Porque en lugar de alabar a Dios y agradecer por eso, te quejas o reclamas. Porque ya no tienes eso que tú tanto apreciabas, que es tu salud. Si es tus bienes materiales, cuando ya no tienes lo que gozabas antes, empiezas a quejarte, empiezas a enojarte o reclamarle a Dios porque te quitó eso que aquello apreciabas. Si es algún esposo, esposa, hijos, trabajo o cualquier otra cosa en la que sin ello tú sientes que no podrías vivir, entonces eso se ha vuelto tu satisfacción y tu gozo. Pero tú debes recordar, mi valor, mi riqueza está en Cristo. Amén. Y esta iglesia puede gozar de eso. Pero ¿vives tú amando, buscando y conociendo a Cristo tu Señor? ¿Te sometes a Él todos los días? ¿Vives luchando contra ti mismo para ser más como Él? Un teólogo en una ocasión dijo, debemos ser conscientes de que no debemos vivir para la vida. Escucha bien, debemos ser conscientes de que no debemos vivir para la vida, sino más bien a partir de ella, a partir de la vida. Y decir como Pablo, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Los cristianos tenemos la gran seguridad de que cuando estamos unidos a Cristo por medio de la fe, entonces recibimos a Cristo completo. Tenemos todo en Él. Estamos satisfechos. Tenemos su gracia, tenemos su riqueza, tenemos su firmeza, su sostén, su dirección, es nuestra seguridad, es nuestra paz. Así que no pongamos nuestra mirada en los dones que no tenemos, en las celebridades que no tenemos, en las cosas que humanamente pensamos que nos hacen falta, sino pongamos nuestra mirada en Cristo. Amén. Si tú tienes a Cristo, iglesia, Dios te ha dado todo lo que necesitas. Amén. Cristo es suficiente. No necesitas más. Por tanto, predícate a Cristo a todos los días. Recuérdate el Evangelio. Recuerda cuánta gracia Dios ha tenido contigo de haberte salvado y traído a esta iglesia local. No por ti, sino por la gracia de Dios que quiso darte en Cristo. Así que, hermanos, en esta introducción Pablo quiere recordar esto a la iglesia. Si tú continúas leyendo la carta, Pablo va a desarrollar estas mismas ideas. La iglesia había perdido de vista a Cristo y estaba poniendo en su vista otras cosas que no eran importantes. Por eso más adelante les dice en el mismo capítulo 2, cuando fui a ustedes, me propuse no saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pude haber llegado con sabiduría humana, pude haber llegado con elocuencia, con poesía, con filosofía, pero yo dije, lo que ellos necesitan es recordar lo que tienen en Cristo. ¿Quién es Cristo? Lo que ha hecho por ellos. Y eso les va a ayudar a recordar su valor en la iglesia. Así que, hermanos, sigamos poniendo nuestra mirada en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y fiel con nosotros, a pesar de que nosotros somos infieles. A pesar de que olvidamos los lentes de la gracia y comenzamos a ver los defectos de otros o los mismos en nosotros mismos. A pesar de que pecamos y somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. A pesar de que empezamos a valorar las riquezas de este mundo, las cosas de este mundo, y nos olvidamos de todo lo que tenemos en Cristo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a recordar que nuestra mente debe estar puesta en los cielos, donde está Cristo a tu diestra. Que nuestra mirada esté en lo eterno y no en lo temporal.
Que esta iglesia recuerde que existe, subsiste y será sostenida hasta el final cuando Cristo venga por la gracia que han recibido en Cristo. Y Señor, pido que cada uno de nosotros podamos tener estas verdades y recordarlas cada día en nuestro corazón. Y si hay alguien aquí que aún no ha entendido el Evangelio, tú puedas obrar en él para darse cuenta que sin Cristo está pobre, está necesitado, está perdido y que necesita venir a Cristo. Obra en su corazón y hazle ver su necesidad de salvación. Bendice tu palabra, bendice esta iglesia, bendice al pastor Julio. Sigue dando gracia para predicar con fidelidad tu palabra. En medio de las dificultades que pudieran enfrentar con la iglesia, en medio de los problemas, en medio de los pecados que pudieran haber, que mi hermano permanezca fiel, Señor, predicando con fidelidad tu palabra. Porque lo que importa es que Cristo sea exaltado, que Cristo sea predicado en todas las partes de esta ciudad y en todos los rincones del mundo. Dios, ruego por esta iglesia, síguela santificando. Yo sé que tú has prometido que si comenzaste esta buena obra la vas a perfeccionar hasta el día de Cristo y en eso confiamos. Ayúdanos a descansar en eso, Padre. Gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que me das de exponerla. En el nombre de Cristo oramos y agradecemos esto. Amén.